Buenas. Ahora hoy voy a impartir una enseñanza que nos deja el Señor Yahshua en la palabra. A través de Él mismo nos da la advertencia en el libro de Mateo y luego también nos da otra advertencia a través de uno de sus siervos en el libro de Hebreos. Okay. La palabra será leída en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hebreos 5 y 6. Dice: advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos quiere decir duros, o sea, prácticamente, como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, en vez de oír, entender en el tiempo necesario, se han tardado en entender esto. Dice: porque debiendo de ser ya maestros, o sea que nadie te puede enseñar los rudimentos, como dice la palabra de Dios, o las bases bíblicas de lo que es el fundamento del Evangelio. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Hay creyentes que tienen 5, 6 años en el Evangelio y todavía no saben discernir cuando una persona que no conoce el Evangelio les refuta o les discute sobre algún tema. Todos no lo vamos a saber, porque en eso estamos aprendiendo cada día más y cada día pues el Señor nos puede corregir en algún área que estemos equivocados, porque la verdad absoluta la tiene solo el Señor. Pero ya es necesario, dice la palabra de Dios, que sus pies estén sobre la roca, que es Cristo. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Parece que el tiempo, en vez de entregarles sabiduría, los va entorpeciendo en el Evangelio. Parece que ya no entienden ni siquiera cosas tan sencillas como quién es el Hijo de Dios, negando que existe un arrebatamiento, negando que hay temas que son controversiales, como por ejemplo la salvación, si se pierde o no se pierde, pero hay acciones que dice la Biblia que no podemos negarlas, como por ejemplo estas: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Inexperto es que no tienes experiencia en el Evangelio, no tienes experiencia adquirida con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh. Cristo no te ha tocado el Evangelio. Si te tocó, no fue lo suficiente, porque para tener una relación con alguien no es una sola vez. Tú no conoces a alguien una sola vez, lo conoces a medida que pasa el tiempo, conoces su voz. Dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen y conocen mi voz y la disciernen. Para tú discernir sobre algo es porque lo has escuchado muchas veces y es inconfundible. Por eso muchas personas preguntan: ¿cómo sabes tú que te habló Dios y que no te habló el enemigo? ¿No? Pues por supuesto que de tantas veces que el Señor te revela a través de su Espíritu Santo su voz, su forma de obrar, tú fácilmente sabes cuándo es el enemigo y cuándo es Dios. Además de que a sus siervos Dios no le va a permitir que día y noche el enemigo lo esté perturbando. Esas son indicaciones determinadas para afinar el oído y el sentido espiritual de sus profetas o de sus ministros. Ahora dice:
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez significa altura. Madurez significa nivel. Madurez significa experiencia en el Señor. Madurez significa estatura del varón perfecto, como fue Cristo. Madurez significa saber cuándo estás en una situación y cuándo estás en otra. Cuando estás en una situación difícil y cuando es una situación llevadera, ¿no? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos, así como existe el tacto, el gusto, el olfato, el oído, el Señor usa los mismos sentidos y los perfecciona a través del mundo espiritual para su camino. Ejemplo. Le estoy hablando por experiencia propia, no porque nadie me lo ha contado. El sentido de la vista. Normalmente una persona que está en el mundo ve de aquí a allá, sirve para guiarse, sirve para no extraviarse, para diferenciar los colores. La vista sirve para reconocer, ¿no? Cuando tú vienes al Evangelio, se te abren los sentidos espirituales. Uno de esos es la vista, uno de los más importantes es la vista. Bueno, todos son importantes, porque si te falta uno o no has ejercitado uno por ese área, te puede entrar el enemigo. La vista, cuando ya vienes al Evangelio, se te abre la vista espiritual, que es poder ver demonios en las personas, poder ver ángeles, porque sí se ven en el mundo espiritual y en el mundo físico. Poder ver en los ojos de otra persona, que son el reflejo del alma, dice la palabra de Dios. Poder verle en los ojos de otra persona qué puede pensar, o si es una persona que está dirigida hacia el bien o hacia el mal, porque dice la palabra de Dios que tales sentidos son para discernir entre el bien y el mal. Ok, está el sentido del oído, cuando discernes la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, o la voz del enemigo, la voz de demonios. Hay demonios que hablan, tanto incorporados en personas como cuando te hacen una visitación, hablan. Hay personas que han escuchado la voz de demonios riéndose. Tienes que saber que no puede ser Dios. Pero más allá de eso, cuando tú tienes el sentido espiritual ejercitado, tú escuchas la voz del enemigo y puedes escuchar un demonio de una enviación que te tiran, y inmediatamente escuchas la voz del Espíritu Santo diciéndote cómo vas a atacar, cómo vas a defenderte y cómo vas a reaccionar, porque la gente que está en el mundo sale corriendo y dice que está loco. Ahora nosotros tenemos poder dado por el Señor, no todos, pero sí hay poder en el Señor. Después dice, después de este sentido tenemos el tacto. Cuando tú siquiera tocas a alguien, siendo siervo de Dios, y tienes un nivel alto, tocas a alguien, puedes percibir que se mueve en su entorno, que lo perturba. Y puedes llegar hasta tener visión al tocarlo, de parte de Dios. Y el Señor te puede hablar también. Hay sanidad a través de las manos, hay fuego a través de las manos. Hay impartición de dones a través de las manos. Se te activan los sentidos espirituales. Luego, tenemos el olfato. Casi nadie habla de esto, pero sí hay gente. El olfato es impresionante cómo la nariz en el mundo normal la usan las personas para cualquier cosa. La usan para oler, para degustar,
para degustar, porque hasta con los olores tú te llegas a sentir un placer. Ahora, cuando vienes al Evangelio, no sé por qué muy pocas personas tienen ese don espiritual y es difícil controlarlo. Eso es a medida de que pasa el tiempo, porque dice la palabra de Dios, estos dones aprendes a controlarlos, a perfeccionarlos a medida que pasa el tiempo, ¿no? El olfato, tú puedes oler las enfermedades de las personas, oler demonios, puedes oler la maldad, puedes oler azufre en las personas. No estoy hablando de que yo lo escuché en YouTube, me metí y escuché testimonios, no, a mí me pasó. Hasta el sol de hoy tengo ese sentido espiritual ejercitado. Y hay personas que dicen que eso era para aquellos tiempos, los profetas de aquellos tiempos, porque como un profeta podía saber sobre alguien, tú piensas que nada más era por la mirada, eran todos los sentidos, eran el oído, el olfato, la vista, y sin embargo los profetas de antes, sin ver, habían profetas ciegos, sin ver, podían olfatear, podían oler, podían ver en el mundo espiritual, oír la voz de Dios hablándole. Entonces es un conjunto, pero el olfato es indispensable. Yo siempre que me pasa, el olfato no falla, no falla, no falla. Cuando hay un demonio atormentando a una persona o hay una enfermedad o una raíz de amargura, se huele, porque la Biblia misma lo dice, que los míos tienen un perfume agradable para mí. O sea que los míos tienen un perfume agradable para mí y lo quiere decir que los que están con el enemigo también tienen un perfume, un olor. Y la maldad se huele. Aborreces. Cuando dice la palabra aborrece, es porque hasta el olor dice, hasta su olor aborrece. Ok. Ahora, los sentidos que no se ejercitan, no estás loco, no te tomes una pastillita que se te va a olvidar. No. Es así. El Señor te ejercita en todo te busca cubrirte con su armadura y para eso necesitas esto, los sentidos, ¿no? Luego tenemos, dice, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, crezcamos en el Señor, porque dice el mismo Yahshua Mashiach, dice que nosotros haremos cosas mayores que las que Él hizo. Para hacer eso tenemos que seguir adelante. Ok, Cristo nos llamó, ok, Cristo dio su vida a la cruz del Calvario, fue lo más maravilloso, me lo clavé en el alma y en el corazón porque está así. No te lo puedes clavar si tú no tienes el permiso, si tú mismo no te das el permiso de entrarlo en tu ser. Ok, está bien, pero vamos a seguir adelante, ¿qué es lo que tú quieres, Padre? Aquí estoy yo, estoy enfrente de la batalla, porque siempre se ha dicho y siempre se ha creído que los que salen en redes sociales, los que están en púlpito, los líderes, son los que están en el frente de la batalla. Y el día del Señor, antes del día del Señor, va a quedar en evidencia, porque dice la palabra de Dios que Él separará el trigo y la cizaña, justo en esos días. Entonces eso va a quedar en evidencia. ¿Quiénes son los que están siendo usados en el mundo espiritual y en el mundo físico? Porque no está muy bien predicar la palabra de Dios, está genial y lo hacemos. Los que estamos activamente lo hacemos. Aquí se nos pasa hasta con el testimonio de predicar. Porque dice que este evangelio sería predicado por testimonio a las naciones. El que te ve, ya tú le estás predicando. Pero más allá de eso, adelanta, avanza. No puede ser que tú te quedes con un cuchillito en el mundo espiritual, con una cuchara en el mundo espiritual. Tienes espada, tienes yermo, tienes escudo, tienes lanza, dardo, de todo existe en el mundo espiritual. Y el que lo ha vivido lo sabe. Entonces no te puedes quedar ahí, adelante, avanza, ejercita tus dones y tus sentidos. Ahora, ya va que voy a prender la luz. Entonces, dice,
De la doctrina de los bautismos, ok, eso es el inicio. Cuando tú estás chiquitico, cuando tú estás de leche, entonces te bautizan, te ponen la imposición de manos, si es un siervo de Dios te transmite dones, unción, ok. La resurrección de los muertos, o sea, ¿entiendes el trabajo tan maravilloso que se hace en la cruz del Calvario? Ok. Y del juicio eterno. Empiezas a entender de que si no te arrepientes, que si no cambias tu forma de vida y empiezas a buscar de entender la palabra, de entender un poquito a Dios, un poquito. Ok, ese es el inicio. Y esto haremos, dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, dice el Señor, es imposible que los que una vez escuchan la palabra imposible, no se puede dar. Y para Dios todo es posible, pero mira lo que dice el Señor acá, es imposible. Que para los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, conocieron, mira aquí, recuerden esto para cuando vayan para el otro versículo, conocieron y gustaron del Espíritu Santo, fueron partícipes, el Señor los tocó, los usó, el Espíritu Santo los tocó y los usó. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, entendieron la palabra de Dios. Y de los poderes del siglo venidero, de los poderes, de esos sentidos que yo les estoy hablando, son poderes. Sino el vecino de la esquina, el panadero de la esquina, el verdurero, la secretaria, tuviera dones, entonces tú encontrarías a todo el mundo que todo el mundo sería su propio Dios. Si no entendemos que cuando venimos a Cristo, que le damos gracias al Señor, que reconocemos al Señor como nuestro Salvador, ahí es que el Señor toma, te da, porque dice que el Espíritu Santo imparte dones como Él quiere a quien quiere. Entonces cuando tú lo conoces, Él te entrega dones que tú ejercitas, perfeccionas, pero conociéndolo. A medida que tú vas haciendo eso, porque lo vas conociendo al Espíritu Santo. Entonces, cayeron, dice la palabra. Y estos que caen, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que cuando caigas, no está hablando de 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. No, este caer habla de otra cosa. Mira lo que dice. Estos es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, o sea, y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, reciben bendición. Pero la que produce espinos y abrojos, o sea, si tú trabajas para el Señor, labras la tierra, o sea, labrar la tierra, ¿qué es? Esforzarte, levantarte cada día, cada mañana, no importa. Cada día buscar la fuerza de donde no existen para labrar la tierra para Dios. Agarra uno. Pero las que producen espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida. Está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. Hay muchas personas de estos evangelios, que muchos son de prosperidad y otros son de otro tipo, ya yo no sé ni cómo definirlos. Dicen, no, los siervos de Dios no maldicen a nadie. Fíjate que hay profetas que declaran juicio. ¿Y el juicio qué es? Traduce juicio, ¿qué es? No es una maldición de parte de Dios, no es un castigo de parte de Dios. Ahora, dicen, no, Dios en el Nuevo Testamento, cuando vino Yahshua Mashiach, no maldijo más. Mira lo que dice aquí en Hebreos Nuevo Testamento, a través de sus apóstoles lo escribió, que serán malditos. Cuando les es entregada la bendición, los poderes y todo de parte del Ruach HaKodesh, y ellos, en vez de labrar la tierra para el Señor, en vez de trabajarlo para Dios, estando dentro del Evangelio, mira lo que hacen. Producen espinos y abrojos. Están próximos para ser maldecidos y su fin va a ser quemado, que sean quemados.
Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, o sea, enamorados. Estamos cuando tú estás embobado, que un aroma te persuadir. La persuasión es algo divino cuando es de parte de Dios. De cosas mejores y que pertenecen a la salvación. O sea, nosotros tenemos en el interior la convicción grande de que nosotros estamos llamados para otra cosa, para salvación, no para llenarnos de egocentrismo y de vanaglorias en este siglo, ¿no? Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esto que estamos haciendo nosotros no es, muchos no lo hacen para enriquecerse, para vanagloriarse, es una obra de amor para el camino del Señor, para los que vienen llegando, porque es maravilloso que una o dos personas escuchen esta palabra y se empiecen a acercar al Señor. O si alguien está pensando, sí, estoy hablando. Cuando alguien está pensando en desviarse y escucha esta palabra, se detiene y dice, wow, que fue de bendición porque Cristo me habló. A través de X persona, no te grabes ni el nombre ni la vida de esa persona, pero te habló. Eso es una obra de amor para con Dios. Dice el Señor que no, Él no la va a olvidar, que Él te va a dar una recompensa. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la ley y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa de Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, lo que les estoy diciendo. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, o sea, penetra en todo tu ser, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Ok, aquí nos está diciendo por qué tenemos que hacer eso, por qué tenemos que guardarlo. Y Dios siempre echa un poquito para atrás para que nosotros entendamos, ¿no? Que es por amor, que es por lo que pasó, que echa un poco la historia hacia atrás. Ahora, miren, mira la correlevancia, o sea, la relación que tiene Mateo 12, del 30, mira lo que dice. Mateo 12, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Uno dice advertencia contra la apostasía, y tiene mucho que ver con el Espíritu Santo, porque es quien te impartió los dones, y tú apostatar es apartarte, decaer. Dice apartarte y decaer del camino verdadero. Ok. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es injuriar, es calumniar al Espíritu Santo, es mentir, ¿no? Cuando tú te apartas y niegas, al negar estás mintiendo. Ok, ya hay una relación entre apartarse y desviarse, ¿no? Apartarse, desviarse y negar el camino correcto contra la blasfemia, que es mentir, injuriar, calumniar, decir que no es de parte del Señor cuando viene de parte de Dios. Entonces dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Este es el Señor. Y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba.
Y toda la gente estaba atónita, impresionada, y decía, ¿será que este es el hijo de David? O sea, una cosa es preguntártelo y otra cosa es negarlo. Okay. Ellos se preguntaban, ¿será? Ok. Más los fariseos, escucha esto. ¿Quiénes son los fariseos? Aquí el Señor en la apostasía le estaba hablando a los que conocieron, o sea, que en parte eran pueblo de Dios. Aquí le habla a los fariseos otra vez, o sea que está dentro del pueblo la situación, ¿no? Dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Una cosa es preguntarte, ¿será el hijo de Dios? Y otra cosa es lo que ellos están haciendo. Está echando afirmando. Una afirmación contraria a la verdadera también. Es la blasfemia. Ok. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, o sea, Cristo sabe, Dios sabe, más aún ahora que está a la diestra del Padre, agárrala. Más que está a la diestra del Padre, que nos ve desde allá arriba, sabe nuestros pensamientos, sabe cuando yo le tengo temor es respeto, reverencia, al pensar carnalmente y rápidamente sobre una persona cuando lo veo, que si está en la carne, si está en el espíritu, si ese no es hijo de Dios, yo me doy mi tiempo, porque yo trato de no caer en esto, ¿no? Y dice, sabiendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. ¿Qué quiere decir? Que Cristo no va a llegar a derrumbar lo del reino de Dios, sino Él vino a destruir lo de las tinieblas, y las tinieblas no destruye tinieblas. Él va en contra de la luz siempre de los hijos de Dios. Eso es lo que le está explicando acá. Ok, dice, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. Eso está claro. ¿Cómo permanecerá su reino? Si es lo que busca fortalecer, crear imperio. De hecho, tiene un imperio acá en la tierra. Él no va Él de la única forma que azote a uno de sus militantes es que le falle. Es que él no logra el cometido que él se le envió. Estoy hablando del demonio que posee a la persona o que influye en la persona. Entonces, ¿qué hace? Azotan a las personas, tanto el demonio como a la persona. Son azotadas. Ok, dice... Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, escuchen esto que nadie lo ha percatado, lo que dice, ¿por quién echan fuera vuestros hijos? Cristo lo que le está diciendo es que ellos sí echan fuera los demonios, o los mantienen, o qué pasa, que echan fuera a uno y meten otro. El que es siervo de Dios y el que trabaja en las tinieblas sabe y lo ha visto que dentro de las iglesias tienen a las personas endemoniadas, y lo volví a repetir en el video, esta es una repetición de lo que dije en el video anterior. Tienen a las personas endemoniadas dentro de las iglesias, entonces calman los demonios, lo alborotan, los endemonian a la gente y le dejan el demonio ahí. O si no, le quitan ese y le ponen otro. Así como cual trabaja un brujo fuera de la iglesia, así. Entonces, ¿qué es lo que Cristo está diciendo? Si yo no echo fuera el nombre de Belcebú, entonces si yo le echo fuera el nombre de Belcebú, ¿en nombre de quién lo echan ustedes? Diciendo que ustedes sí lo echan en nombre de Belcebú. Solo Dios sabe cuando alguien dice, sal fuera en nombre de Dios, en su mente y en su corazón, en nombre de cuál Dios estás tú llamando. Y eso solamente lo sabe Dios. Porque tú puedes engañar, tú puedes ponerte una falda, un pantalón, una corbata y decir, sal fuera en el nombre de Dios. Y en tu casa, puerta cerrada, tener un altar y ser un demonio. Entonces, ¿qué pasa? Que a los siervos que azotan las tinieblas y a los que están dentro de las tinieblas, camuflajeados, vestidos de oveja, de lobos, vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Entonces les dicen que estos son los que sacan el nombre de Belcebú cuando son ellos mismos, tienen pactos con el enemigo dentro de la casa de Dios. Entonces, bueno, aquí el Señor me está confirmando lo que yo pienso, ¿no? Lo que yo he vivido, me lo está confirmando en la palabra de Dios. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. O sea, Cristo lo va a entregar a ellos.
que ellos mismos lo juzguen, ¿no? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? El hombre fuerte y sacar sus bienes. El hombre fuerte, te lo está diciendo el Señor, para tú entrar a una casa que es el alma donde habitan todos los demonios de una persona, tienes que ir preparado, ejercitado en los dones para enfrentarte con un hombre fuerte. Y hay muchos que capacitaron sus dones y al final se desviaron. Lo están usando para el enemigo. Ok. Dice, y sacar sus bienes si primero no le ata. Lo que sea atado en la tierra será atado, y lo que sea atado en el cielo también será atado. Ok, tú primero tienes que atar al hombre. El que trabaja en el mundo espiritual sabe que si no ata, lo ata. Recibe latigazo. Si no ata, recibe consecuencias. Porque la primera, tú no puedes entrar. Eso como el malandro, disculpen la expresión, pero esa es la única que me viene ahora. Es como el malandro que cuando saca la pistola no la usa. Le pasa algo, le trae una consecuencia hacer eso. Como tú, teniendo tus dones y siendo una guerrera, un guerrero espiritual, vas y te pones en bandeja de plata y no accionas. Si tú no atas, te van a dar tu fuetazo, tu latigazo. Entonces, dice, si primero no le ata, y entonces podrá sacar su casa. Cuando tú le atas al hombre fuerte, entonces el ser humano, el que está ahí, el alma, es el que puede ser libre. Ahí puede ser libre, empezar a ser libre. El que no es conmigo, contra mí es. Y eso también opera para las tinieblas. El que no es con Satanás, contra él es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Más, o sea, la blasfemia contra una persona, un siervo de Dios, contra el mismo Cristo, dice. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y aquí dice también que es imposible, voy a leerlo para que vean y digan, es imposible en el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron a sí mismos de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, es imposible que estos sean levantados. Y aquí dice que es imposible también que ese pecado sea perdonado, la blasfemia. Entonces, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en el siglo, y habla otra vez del siglo, y aquí también habla de este siglo y en el venidero, ¿ves? Y los poderosos del siglo venidero, y aquí también vuelvo a hablar del siglo venidero. Es imposible que no le será perdonado ni en el siglo venidero, ni en este siglo ni en el siglo venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, es una ordenanza, o lo haces bueno o lo haces bueno, pero medias no. O haced el fruto malo, el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, le dice, dentro de la casa de Dios. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay gente que recibe misericordia de parte de Dios cuando se expresa, dice, wow, ya ese siervo está, bueno, a veces se expresan mal, dicen esa loquita, está en prueba, eso, bueno, pero yo no me meto ahí. Yo no me hago partícipe cuando le van a hacer algo malo a un siervo, bueno, ok. Nada más el hecho de tú no ser partícipe, de no participar, de no hacer ninguna, cometer alguna palabra ociosa,
decir alguna palabra ociosa, te estás evitando, porque eso te puede justificar el día de mañana para que tengas un encuentro con el Señor. Entonces yo siempre, cuando estuve en el mundo, yo duré 23 años en el mundo, milagrosamente el Señor me guardó siempre me guardó. Yo tenía como un temor, o sea, siendo en pie, yo tenía un temor de meterme con los cristianos. Yo decía, wow, yo no me veo siendo cristiana ni predicando, pero yo esa gente, no, yo no me meto con ninguna de esa gente. Nunca, gracias al Señor, me metí con un cristiano. Y me evité muchísimas malas experiencias. Entonces, ¿qué quiere decir? La blasfemia contra el Espíritu Santo es... Sí se puede cometer blasfemia contra el Espíritu Santo cuando dices que tienes un siervo enfrente y Dios no está operando a través de ese siervo. Es diferente que tú calumnias a, mira, Oriana, fulanito de tal, Pedrito Pérez, fulanito de tal. Ese es un drogadicto, cuando tú sabes que ese no se droga y es una mentira, es una calumnia personal. Pero ya cuando tú dices fulanito de tal, saca demonios en nombre de Belcebú, o fulanito de tal, o una sierva de Dios, o ahí no obró Dios cuando el Señor reprendió a través de la sierva, te estás acarreando una blasfemia contra el Espíritu Santo. Solo Dios sabe cuál es el nivel donde cruzas el límite y blasfemas, y es imperdonable. Entonces hay que tener cuidado. Si Dios no te revela, hay misterios de las tinieblas, no hable por hablar, porque te cae mal la persona, porque tú la ves como si fuera una loquita. Hay impíos aquí. Aquí no dice solo para cristianos, esto también corresponde para todas las personas. Por eso que también para los impíos que no han conocido al Señor, tengan cuidado al blasfemar, al calumniar el Espíritu Santo, que es tan sensible al ser humano. Y nosotros debemos retribuirle con sensibilidad, dejar que Él nos guíe, que Él nos manipule como quiera. ¿Ok? Hay una relación. Hay gente que dice que esto no tiene relación, pero sí hay una relación. Si te pones a investigarlo tú mismo, búscalo, léelo, dice hay una relación. Esos dos pecados, la apostasía y la blasfemia contra el Espíritu Santo, no es perdonada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al apartarte de la verdad y al alejarte del camino, estás blasfemando contra el Espíritu Santo, porque ahí vas a negar, cuando veas a alguien de Dios, lo vas a negar, te estás apartando. Entonces a lo bueno le empiezas a llamar malo y a lo malo bueno. Espero que tengan un poquito de temor, que esto les enseñe, porque estas son bases importantes de la palabra de Dios. Si tú no aprendes esto, vas a ir dándote golpes y golpes en el mundo. Y golpes contra siervos de Dios, que muchas veces tienen un nivel... Sí, mi amor. Que muchas veces por este lado, que muchas veces tienen un nivel espiritual grande y se te cruzan en el camino para que tú seas probado, a ver qué tanto vas a apostatar, qué tanto vas a blasfemar. Todos somos probados sobre eso. Todos somos probados. Así que Dios me les bendiga, Dios les guarde y espero que hayan encontrado la relación espiritual que hay entre estos dos versículos. Y que el Señor nos libre verdaderamente de tenerle el temor necesario al cruzarnos con un siervo o una sierva de Dios y al cruzar nuestras vidas con el Espíritu Santo o el Espíritu Santo tocarnos. Dios le bendiga.